La poliarquía. ¿Qué es lo que plantea Robert Dahl en este famoso libro y con esta teoría? Como habíamos mencionado, pues él trata de abocarse ya no al sentido ideal del término, sino más a una aproximación real, empírica, de lo que podría ser la democracia, o a lo que podría asemejarse. Intenta crear un sistema nuevo. Entonces, lo que plantea Robert Dahl es que las poliarquías van a ser sistemas, van a ser regímenes relativamente democráticos, ¿no es cierto? No dice que son democracias, porque democracia es, como lo plantea él, es un ideal, ¿no es cierto? Sino intenta aproximarse. Y estos regímenes, las poliarquías, van a ser regímenes más o menos democráticos, relativamente que se asemejan, que se acercan a la democracia. Pero hay tres condiciones, dice Robert Dahl, básicas para que un gobierno pueda decir que más o menos se está acercando a la democracia. La primera condición es que se permita la formulación de preferencias. ¿Qué cosa es la formulación de preferencias? Que la ciudadanía puede expresar y decir qué es lo que necesita. Es decir, exista la canalización de demandas, ¿no es cierto? Que no sea el gobierno, el gobierno paternal, el gobierno papá, el que diga esto se hace, esto no se hace, esto es así, eso, ¿no es cierto? Sino de que los ciudadanos podamos expresarnos libremente y de que podamos decirle al gobierno: necesito seguridad, necesito educación, necesito salud, ¿no es cierto? Y que podamos decirle y expresarle al gobierno, y que sin ningún tipo de restricción podamos formular qué es lo que queremos, nuestras preferencias. El segundo es que ya no solamente las formulemos, no simplemente pensemos, sino que las podamos manifestar libremente. Que podamos hacer una manifestación de nuestras preferencias, que nuestras demandas sean escuchadas. Y como tercer factor es que todos los ciudadanos que formulamos y manifestamos preferencias recibamos igual trato de parte del gobierno al momento de la ponderación de las preferencias. Es decir, que todos los ciudadanos seamos escuchados y que la agenda política se marque en un contexto de consenso, ¿no es cierto? Que es lo que debería buscarse para que todos podamos recibir igual trato de parte del gobierno. Entonces, para que estas tres condiciones básicas, dice Robert Dahl, vamos a hablar cuando intentemos hablar de un sistema que más o menos es un sistema democrático. Entonces, en ese sentido, van a haber 8 garantías institucionales que me van a asegurar que yo estoy yendo y estoy dentro de estas tres condiciones básicas. La primera es la libertad de asociación, dice Robert Dahl. No debe haber ninguna restricción a que los ciudadanos se puedan asociar libremente en lo que quieran, en partidos políticos, en organizaciones civiles, en juntas vecinales, en lo que sea. Libertad de asociación. Evidentemente, un pilar de lo que siempre se habla en democracia es la libertad de expresión. Y la libertad al voto, universal, sufragio universal, ¿no es cierto? Que yo pueda votar porque me plazca sin ningún tipo de condicionamiento. Como cuarta garantía institucional, dice Robert Dahl, debe existir la elegibilidad para la función pública. Es decir, que yo, así como voto, también pueda ser votado, también puedan elegirme a mí para desempeñar un cargo dentro de la función pública. La quinta garantía es la competencia política, ¿no es cierto? Todos debemos competir en condición de igualdad, ¿no es cierto? Y evidentemente esta competencia pues debe ser libre, ¿no es cierto? La sexta garantía institucional de la que nos habla nuestro amigo Robert Dahl es la diversidad de fuentes de información, ¿no es cierto? Debe existir una diversidad de fuentes, no solo la fuente oficial del gobierno, como sucede en algunos gobiernos, como por ejemplo Cuba, ¿no es cierto? En donde la información oficial la da el gobierno y difícilmente vas a poder encontrar otra, donde hay páginas web a las que yo no puedo ingresar porque el gobierno las ha censurado. Eso, dice Robert Dahl, nunca debe existir para que yo pueda más o menos hablar de que estoy en un sistema democrático. Y como séptima garantía son las elecciones libres e imparciales, ¿no es cierto? No hay una parcialidad del ente que lleva a cabo el proceso y son libres, ¿no es cierto? Libertad en el sentido más lato del término, elecciones
sin restricción, sin condicionamiento. Y la octava garantía institucional es contar con instituciones que garanticen que la política del gobierno dependa de los votos y demás formas de expresar las preferencias. Es decir, que el gobierno efectivamente nos haga caso, que no se le dé un cheque en blanco, ¿no? Que no se produzca lo que el politólogo argentino Guillermo O'Donnell llama democracia delegativa, ¿no es cierto? Sino que evidentemente las instituciones con las que contamos permitan que el gobierno tome las decisiones en base a los votos que ha obtenido, es decir, en base a se votó por una opción, por un determinado programa y que se cumpla ese programa, ¿no es cierto? Y evidentemente también se surja de un producto de un proceso de canalización de demandas en el que los ciudadanos han expresado libremente sus preferencias, su demanda, su necesidad, y el gobierno hace y genera decisión, genera política pública. Cuando existan estas 8 garantías, existirán esas 3 condiciones básicas y podremos hablar de que estamos en una poliarquía, que tiene básicamente 2 componentes. Un componente es el debate público, relacionado y que para eso tenemos la necesidad de tener todas las libertades de asociación, de expresión, de voto, y la participación, ¿no? Que se debe generar no solo en el ámbito electoral, no solo cuando voy a ir a votar, no solo en elecciones, sino también durante el gobierno, ¿cierto? Desde este enfoque pues que habíamos conversado de gobernanza, como vemos, es clarísimo, no lo dice solo Robert Dahl, sino que también hay una reorientación por todo esto. Así que, como podemos ver, cuando hablamos de democracia estaremos hablando de la interacción de la ciudadanía en el proceso decisional. Es cierto, la democracia es una forma de gobierno que nos va a permitir participar ampliamente a todos, tanto en el ámbito electoral como en el ámbito del proceso decisional. Es necesario que los ciudadanos participemos y nos inmiscuyamos en el proceso decisional, y no solo en el ámbito electoral. Y no lo dice este enfoque nuevo de gobernanza, de cómo hacer política pública, pero también lo dicen autores clásicos como Robert Dahl. Y repaso y caigo en Robert Dahl como autor importante porque evidentemente es quien nos va a servir como base luego para desarrollar la participación y el contexto de gobernanza para la generación de política pública, ¿no es cierto? Estas condiciones que describe Robert Dahl, si logramos plasmarlas en nuestros contextos sociopolíticos, va a ser mucho más fácil la interacción política en los procesos decisionales. Pues bien, amigos, esto es lo que hemos conversado. La próxima sesión, la siguiente parte, es hablar de las teorías de Lipset y Monroe, ¿no es cierto?, que van a ser los que terminen aclarándonos estas condiciones de la democracia. Hasta luego.